Abrazos. Muy bien, maestros y maestras, que nos continuamos, maestros, continuamos con nuestro siguiente tallerista. Les tenemos una sorpresa. El siguiente tema es el uso de técnicas para determinar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Nos permitimos informarles que el maestro Arturo León Cayetano, pues lo acaban de asignar, lo mandaron a los altos o bajos, maestro Higinio, de la parte de Guerrero. En la montaña. En la montaña de Guerrero, por lo cual lo acaban de asignar para hacerse cargo allá de un sector de maestros y se le imposibilita el hecho de estar el día de hoy, pero tenemos una grata sorpresa, ¿sí? La asociación tiene la obligación de cumplirles a ustedes en tiempo y forma y de que ustedes tengan el mejor aprovechamiento de este trayecto formativo. Por lo tanto, estará con ustedes a cargo de este tema para desarrollarlo el maestro Higinio Barrón Rodríguez, nuestro presidente de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, quien entra con ustedes para desarrollar este tema. Nuestro maestro Higinio es profesor con 37 años de servicio, es licenciado en Pedagogía de la Universidad Univer, es ingeniero mecánico del Instituto Politécnico Nacional, tiene su maestría en Educación, en Neurocognición y Aprendizaje. El maestro Higinio ha sido profesor frente a grupos, subdirector, director, jefe de enseñanza, jefe de evaluación del aprendizaje, jefe de actualización y superación del personal docente de GES, subdirector del área de matemáticas de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, director del área 2 Norte de Operación y Gestión, que corresponde a los planteles de educación secundaria de las delegaciones de Azcapotzalco, Gustavo Amadero y Venustiano Carranza. También fue director de escuelas secundarias técnicas en el DF, así como consultor externo del INE. Y actualmente es nuestro presidente de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Además, autor y coautor de más de aproximadamente 150 libros para la educación pública de nuestro país. Entre ellos está libro para el maestro de matemáticas de educación secundaria, los libros de PRONAP, de educación secundaria, participación en la organización en el diseño de secuencias didácticas de contenidos matemáticos, así como su participación en el programa para la transformación de las escuelas normales. También ha sido asesor académico de varios libros de texto en varias editoriales, entre otros. Su capacitación ha participado como capacitador y actualizador y durante 10 años y actualmente es consultor externo en varias secretarías de educación de algunas entidades. Maestro Higinio, bienvenido. Queda usted a disposición de nuestros maestros y nuestras maestras para impartir el siguiente taller. Ya oí varios aplausos por ahí. Entonces, ¿es cuánto, maestro Higinio? Comenzamos, bueno, puede proyectar. Muchas gracias, Isabel. Realmente, pues no sé de dónde salieron eso, hasta un perro salió ahí. Bueno, pues ya ves, son las improvisaciones que pasa uno. Antes no ha pasado el de la nieve. Sí, ¿verdad? O el de los colchones. Sí, lo siento, maestro. Bienvenido, bueno, ¿es cuánto? Comenzamos. Pues muchas gracias. ¿Comparta pantalla? Sí, comparta pantalla, maestro. ¿Ya está en posibilidades de hacerlo? Ya estamos viendo su pantalla. Si gusta abrir su presentación. Espérate. Ahí está. Sí, sí. Perfecto, maestro. Muy bien. Bueno, este tema, uso de técnicas para determinar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Anteriormente, en grados, en años de reformas curriculares,
se trabajó en la escuela primaria, en ocasiones se trabajaba en primero de secundaria, segundo de secundaria, y actualmente se trabaja en tercero de secundaria. Es un tema en el cual los investigadores en la cuestión curricular como que no aterrizan exactamente a dónde se debe ubicar este importante contenido, ya que conllevan mucho lo que son conceptos básicos sobre lo que le llamamos para la enseñanza del álgebra. Realmente esta parte es tan importante conocerlo porque lo primero que tenemos que entender que para la enseñanza del álgebra se trabajan mucho los números primos y tienen muchas relaciones con otros contenidos en este mismo eje. Lo importante que tenemos que conocer también nosotros, que los números primos son quizá un conjunto de números que son importantes en nuestro sistema de numeración. Tienen aplicaciones en distintos ámbitos de la vida moderna, por lo que su exploración en el salón de clase debe llevar una carga fuerte de significado. Y no es nada más trabajarlo en un solo momento de la enseñanza, sino debe ser a lo largo de todo un ciclo escolar. Los números primos son un tema, como lo dije, tan importante entre los matemáticos. Se ha podido demostrar que los números primos constituyen un conjunto infinito, pero también se ha planteado muchos problemas que todavía permanecen sin solución. Esta intención de lo que es los métodos para el máximo común divisor y mínimo común múltiplo subyacen con la noción de número primo y lo que son la divisibilidad. Estos conceptos se trabajan, como lo dije, a lo largo de la enseñanza del álgebra. También favorece el uso de técnicas para usar estos conceptos aplicados en la vida diaria y además es necesario trabajar lo que es la descomposición de un número con factores primos. Vamos a ver como un primer ejemplo, ¿verdad? Una primera situación de aprendizaje y decimos, ¿de cuántas maneras se puede colocar 42 árboles en rectángulos de varias filas? Los tres problemas que voy a plantear el día de hoy los encontré en los libros de texto y me parecieron interesantes. Lo que nosotros como profesores tenemos que realizar, vemos el problema y lo primero que encontramos, lo que buscamos es la solución. No. Para trabajarlo en el aula, lo que tenemos que hacer es utilizar el lenguaje de cómo nosotros queremos que el alumno vaya construyendo el conocimiento de manera paulatina a través de esos conceptos previos que él trae. Pero lo importante aquí es cómo yo como profesor voy a cuestionar dicha situación. Al cuestionar las situaciones, entonces ya me nacen el tipo de cuestionamientos que voy a trabajar en el aula. Porque comúnmente como profesores y de acuerdo a mi experiencia como asesor técnico pedagógico o como director de plantel, pasaba a veces a los grupos y lo único que encontraba era decir, ¿cuáles son las estrategias que utilizaste? ¿Y cuál es la solución? No. Para que ayudemos al alumno, tenemos que irle dando ideas básicas de orientación en la construcción de la solución del problema. Entonces, por ejemplo, esta actividad, lo que yo cuando era profesor les pedía fichas y en el suelo se organizaban o los sacaba al patio donde había mesas y ahí les decía, bueno, estas fichas, hay cuenta que fuera un árbol, cada ficha. Entonces les entregaba, por ejemplo, como dice el problema aquí, 42 fichas y la pregunta que les hacía yo, de cuántas maneras se pueden colocar estas 42 fichas. Entonces ellos decían, pues una hilera de 1 por 42.
Otros decían 2 hileras por 21. Otros 3 hileras por 14 y 6 hileras por 7. Y la pregunta que siempre les hacía yo, de que esa era la manera como nosotros expresamos el número 42 como producto de dos factores. Y estos factores, como ven ustedes, algunos son números compuestos, no son números primos. Entonces, y como profesor, en muchas ocasiones nosotros queremos introducir fuertemente lo que es el número primo como tal. No. Tenemos que introducir, por ejemplo, que si yo tengo 30 árboles, ese árbol lo puedo desbaratar en un diagrama de árbol como 30 por 10. El 3 ya no lo puedo factorizar, pero el 10 sí, como 2 por 5. Y ahí es donde donde vemos lo que son los números primos, ¿verdad? Por eso dice, en resumen, encontramos varias maneras de expresar el número 42 como producto de dos factores, descomponer 42 en dos factores. Entonces, abajito dice, entonces podemos expresar cada factor compuesto, porque hay números compuestos, como producto de otros dos, como lo siguiente. 2 por 21, 3 por 14, el orden de los factores no altera el producto, 7 por 6. Pero el 21, que es número compuesto, lo podemos factorizar y nos queda 2 por 3 por 7, el 42. Y después decimos que el 14 lo podemos factorizar con 2 por 7. De la misma manera también el 6 por 2 por 3. Entonces, encontramos los factores que son números primos, ¿sí? De la misma manera, vemos nosotros que lo que les había dicho, que estos árboles, el diagrama de árbol, nos va a permitir ir construyendo cómo el alumno puede factorizar el 60 y comúnmente en los libros de texto viene 60 y una línea vertical y ellos nos preguntan por qué es 2, por qué iniciamos con 2, con el 60 y no con 10 y no con 30. Y les repetimos que es el número primo, que solamente deben ser números primos. Y si nosotros trabajamos de esta manera como árbol, ellos van a entender poco a poco que los números primos nacen a partir de esos números compuestos, ¿sí? Entonces, se abren las dos ramas, como ven ustedes, 60 lo factorizo por 6 por 10 y el 6 lo factorizo 2 por 3 y también el 10 lo factorizo 2 por 5. Entonces, quiere decir que como 6 y 10 son números compuestos, se sigue abriendo la rama como 2, 3, 5 son números primos. Enseguida, nosotros podemos ver una descomposición muy sencilla. Lo podemos hacer a través de la división, a través de la descomposición normal, que nosotros lo hacemos de manera mental, o de manera práctica, como lo encontramos en los libros de texto, ¿verdad? La división, pues 90 entre 2, 45. 45 entre qué es divisible entre 3, entonces 45 entre 3 da 15, todavía 15 divisible entre 3, 15 entre 3 nos da 5, hasta que obtenemos el número 1, ¿verdad? Como cociente. De la misma forma, vemos la descomposición que está en medio, que es mitad de 90, 45, tercera de 45, 3, 15, perdón, 15, tercera de 15, 5 y quinta de 5, 1. Y vemos que es 2 por 3 por 3 por 5, que es lo mismo que 2 por 3 a la 2, porque se repite dos veces el 3, 3 al cuadrado por 5. Y 2 por 9 por 5 nos da 90. Lo común que nosotros trabajamos en el aula, decimos mitad de 90, 45. Tercera de 45, 3. ¿Por qué tercera? Ya no tiene mitad, es tercera. 4 más 5 es 9, 9 es múltiplo de 3. Tercera de 45, 15.
1 y 5 es divisible entre 3, entonces tiene tercera todavía. Tercera de 15 es 5 y luego quinta de 5, 1. Y en su lado derecho, pues queda claramente donde dice que 45 se puede dividir entre 3, el resultado es 15. Y al dividirlo entre 3, el resultado es 5, y al dividirlo entre 5 se obtiene 1. Entonces la factorización la tenemos de la misma manera como 2 por 3 por 3 por 5, que es lo mismo que 2 por 3 a la 2 por 5. Bueno, esto es un antecedente de lo que nosotros tenemos que trabajar en la parte de lo que es el cálculo del máximo como un divisor y mínimo como un múltiplo. Este siguiente problema lo encontré en un libro de una gran amiga, la doctora Julieta, que ya se nos fue hace años, ¿verdad? Ella escribía para una editorial y se me hizo muy interesante. Y el problema está así como lo ven ustedes en pantalla, así está el problema. Dice, en una casilla hay 100 casilleros, uno para cada uno de los alumnos. El alumno que tiene asignado el casillero 1, al que le llamaremos alumno 1, encuentra todos los casilleros abiertos y decide cerrarlos todos. El alumno 2 encuentra todos los casilleros cerrados y decide abrir todos los casilleros pares. El alumno 3 llega en un momento después y decide cambiar de estado todos los casilleros que son múltiplos de 3. Es decir, abre los que se encontraban cerrados y cierra los que estaban abiertos. Luego llega el alumno 4 y decide cambiar de estado los casilleros que son múltiplos de 4. Este procedimiento es repetido por todos los alumnos de la escuela, ¿verdad? Si la escuela es una escuela pequeña, donde hay 100 alumnos, o es un grupo, o se reúnen dos grupos en un gran salón, podemos decir que son 100 casilleros en esa aula. Dice, la pregunta que decía esta situación, ¿cuál es el estado de cada casillero al final del proceso? Es decir, ¿cuáles casilleros quedarán abiertos y cuáles cerrados? Entonces dije, wow, es muy interesante este problema. Trabajarlo en el aula como un primer momento es darles tarjetas en equipos numerosos de 10, 6 alumnos y darles tarjetas donde por una cara estén de color blanco y por el reverso color negro. El color negro es lo cerrado y el color blanco es lo abierto. Y ellos empiezan a manipular. ¿Y qué es lo que estamos descubriendo? La criba de Eratóstenes, ¿verdad? Entonces, ellos empiezan a hacer las primeras inferencias. Como profesor, nos compete a nosotros, vuelvo a insistir, cuestionar los problemas que encontramos en esos libros de texto. Y me di a la tarea de hacer esto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como profesores? Preguntas detonadoras. ¿Qué casilleros modificó al alumno 4? ¿Cuáles? Perdón. ¿Qué casilleros modificó el alumno 8, el alumno 4, el alumno 6, el alumno 10, el alumno 12? Vamos a ver este. ¿Qué casilleros modificó el alumno 8? El 8, el 16, el 24, el 32, el 40, 48, 54, ¿sí? Y así sucesivamente. No le estamos diciendo que son múltiplos de ese número, ¿verdad? ¿Qué casilleros modificó el alumno 12? El 12, el 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 y así sucesivamente. ¿Qué casilleros modificó el alumno 15? 15, 30, 45, 60, 75, 90. ¿Qué casilleros modificó el alumno 20? 20, 40, 60, 80, 100. Y podemos seguir preguntando para que los alumnos encuentren cierta relación y estamos viendo que hay un patrón.
¿Se puede continuar cada una de estas secuencias multiplicando? Y la pregunta, ¿cómo? Y ellos dicen, ese número, 8 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8. Y esos números, ¿cómo se llaman? Números naturales. Ahora, podemos definir ese resultado que están obteniendo de 8, 16, 24, 32, ¿sí? 40. Pues claramente ellos pueden decir, este es el resultado de multiplicar ese número por otro número natural. Y esa es la definición tan sencilla de lo que podemos decir múltiplos de un número. Seguimos con las siguientes preguntas en relación con ese problema. Dice, ¿qué alumnos modificaron al casillero 24? ¿Serían cuál? ¿Qué alumnos modificaron a ese casillero? El 1 modificó al 24. El 2 modificó al 24. El 3 modificó al 24. El 4, el 6, el 8, el 12 y el 24. ¿Y qué son esos números? Los divisores de 24. Dice, ¿qué alumnos modificaron al casillero 30? El 1, el 2, el 3, el 5, el 6, 10, 15 y 30. ¿Qué alumnos modificaron al casillero 37? El 1 y el 37. ¿Qué alumnos modificaron al casillero 53? El 1 y el 53. Y podemos hacer preguntas que ellos ya tienen el concepto de número primo y número compuesto, y podemos decir que aquellos que tienen dos divisores se llaman números primos, y los que tienen más de dos divisores se llaman números compuestos. Tan sencillamente. Puede ser de la unidad por el mismo número primo. ¿Sí? Entonces estamos explorando aquí los divisores de un número. Dice, ¿qué alumnos modificó más casilleros? El que modificó todos los casilleros, ¿cuál fue? El 1. Es el 1, es el número unitario. Seguimos. ¿Cuáles casilleros fueron modificados por los alumnos 6 y 15? Por los alumnos 6 y 15 podemos decir, de 6 decimos, los que modificó el 6 es el 6, el 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72 y así sucesivamente. Y los alumnos que modificaron el número 15 es 15, 30, 45, 60, 75, 90. ¿Y qué son esos números? ¿Sí? ¿Qué son esos números? Los múltiplos. Los múltiplos. Y estamos diciendo cuáles casilleros fueron modificados por los casilleros 6 y 15, los múltiplos comunes, que es el 30, el 60 y el 90. ¿Sí? Háganlo ustedes en su cuaderno y vean que los múltiplos de 6 son 6, 12, 18, 24, que fueron los que modificaron ese número, y el que modificó el número 15 es 15, 30, 45, 60, 75, 90. Entonces estamos hablando, los que modificaron esos números, ambos son el 30, el 60, el 90. Y esos se llaman múltiplos comunes, porque están en ambos números. Y la siguiente pregunta dice, ¿cuál fue el primer casillero modificado por los alumnos 2 y 3? ¿De 2 y 3? ¿Cuál fue el primer casillero modificado por los alumnos 2 y 3? Si vemos que el 2 es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24. 22, 24. Hasta ahí le vamos a dejar. Y decimos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Entonces estamos hablando, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Sí? El primero, ¿cuál sería? El 6. Si estamos diciendo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 3, 6, 9, 12, 15, 18, estamos hablando del mínimo común
múltiplo, el menor de los múltiplos comunes. Y ahí podemos introducir el concepto de mínimo común múltiplo. ¿Cuál fue el primer casillero modificado por los alumnos 6 y 15? El primero es 6 múltiplo 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 15, 30, 45, 60. ¿Y cuál fue el primero? El 30, porque es el múltiplo común de ambos números. Entonces estamos hablando del mínimo común múltiplo. Yo sí les voy a pedir que ustedes vayan contestando estas preguntas que realmente me parecen interesantes para que ustedes exploren lo que son los divisores comunes y el máximo común divisor, que están relacionados con la siguiente pregunta, las siguientes preguntas. Decimos, ¿qué alumnos modificaron a la vez los casilleros 24 y 32? A la vez. A la vez, el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 8, ¿sí? ¿Qué más? El 12 y el 24. A la vez. Entonces estamos hablando de los divisores comunes. Y dice, ¿qué alumnos modificaron a la vez los casilleros 12 y 15? A la vez sería el 1 y el 3. Porque los divisores de 12 es 1, 2, 3, 6 y 12. Y 4, perdón. 4, 6 y 12. El de 15, 1, 3, 5 y 15. ¿Y cuál fue? ¿Qué alumnos modificaron a la vez estos casilleros? El 1 y el 3, que son los divisores comunes. ¿Qué alumnos modificaron a la vez a los casilleros 8 y 13? El 1. ¿Sí? Son los primos entre sí. ¿Verdad? El 1. Seguimos. ¿Cuál fue el último alumno que modificó a los casilleros 24 y 72? Ya vimos que los que modificaron al 24 fue el 1 al 72, 24 y 72 es el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 8, el 12 y el 24. ¿Sí? ¿Y el último cuál fue? El 24. De ellos dos. ¿Sí? ¿Cuál fue el último alumno que modificó a los casilleros 12 y 15? Los divisores de 12 es 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Y de 15, 1, 3, 5 y 15. Entonces estamos hablando que va a ser el número 3. Es el máximo común divisor. El máximo común divisor. ¿Cuál fue el último alumno que modificó a los casilleros 7 y 31? El 1, que es los primos entre sí. Entonces, como ven ustedes, como profesores, cuando nosotros estamos planteando situaciones de aprendizaje, tenemos que preguntarnos nosotros mismos cómo podemos plantear a los alumnos esta situación. Y esta situación es cuestionar la serie de conceptos que tienen esas situaciones de aprendizaje para que el alumno realmente construya el conocimiento. Construir el conocimiento no es nada más ponerle problemas y problemas y problemas, no. Tenemos que llevarlo de la mano. Y llevarlo de la mano es cuestionar. ¿Qué se puede concluir con este problema? Dice, ¿cuáles casilleros fueron modificados solo una vez? El 1. Es el número unitario. ¿Cuáles casilleros fueron modificados solo 2 veces?
el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, 13, 17, 19, 23, ¿qué más? 29, 31, 33, 37, 47, 43, etc. Y estamos hablando que son los números primos. ¿Cuáles casilleros fueron modificados solo 3 veces? Solo 3 veces. Solo 3 veces. ¿Cuáles son? El 4 es uno de ellos. ¿Sí? ¿Qué otro? 3 veces. El 25, el 49, el 121, el 100, ¿sí? ¿Se están dando cuenta ustedes que son los primos al cuadrado? ¿Sí? Ahorita vamos a ver que el número de divisores son las veces que fueron cambiados los casilleros. El número de divisores son las veces que fueron cambiados los casilleros. Y la pregunta interesante es, ¿cuántos divisores tiene un número? Por ejemplo, si yo les dijera 7,488, ¿cuántos divisores tiene? Si les comentara también el 560, ¿cuántos divisores tiene? Y son preguntas de exámenes muy comunes que se les hacen a los profesores en los que le llamaban antes los exámenes de carrera magisterial. ¿Sí? Y viene algo muy interesante para ustedes. Dice, ¿cuántos divisores tiene un número? ¿Cuántos divisores tienen los números primos? 2. Los números primos al cuadrado. Lo están viendo a la derecha. A la derecha. 3. Los primos al cubo. 4. Los primos a la cuarta. 5. Los primos a la sexta. 7. Los primos a la séptima. 8. Los primos a la octava. 9. Entonces, estamos buscando aquí una regularidad. Y la regularidad es que el número de divisores de un número es el primo elevado a tal potencia más 1. Si estamos viendo nosotros que los primos al cuadrado más 1 nos da 3 divisores. Los primos al cubo más 1 nos da 4 divisores. Los primos a la quinta me da 6 divisores. Los primos a la sexta me da 7 divisores. ¿Sí? Encontramos un patrón. Entonces, quiere decir que el número 256, si lo factorizamos, nos vamos a sacar 256, le sacamos mitad y va a ser 128. Mitad 64, mitad 32, mitad 16, mitad 8, mitad 4, mitad 2, mitad 2. Y nos va a dar 2 a la 8. Y con el patrón que tenemos al lado derecho de la pantalla, decimos que le vamos a aumentar más 1. Y nos está indicando que tiene 9 divisores. Entonces, los divisores de 256 es 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y 256. Y estamos tocando a lo que le llamamos la teoría fundamental de la aritmética. Todo número n se puede descomponer en forma única como producto de factores primos. Entonces, nosotros podemos verlo tan sencillamente. Un modo de empleo de estos resultados es un método didáctico, que es lo que les acabo de mencionar ahorita. Por ejemplo, en su lado izquierdo, vemos nosotros, que 12, mitad es 6. 6 es número par, tiene mitad. Tercera tiene tercera, es 1. Entonces decimos que 12 es igual
1, 2. 2 a la 2 más 3 por 3 a la 1. Y lo aumentamos exponente 1, 2 a la 2 más 1 por 3 a la 1. Más 1, ahí faltó un más 1, más 1. Entonces decimos que los exponentes van a ser 3 más 2. Multiplicamos los exponentes 3 por 2 y me va a decir que 6 y 12 tiene 6 divisores. 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Vamos a continuar con el siguiente ejemplo, que vamos a factorizar 320. Mitad de 320 va a ser 160. Mitad de 160, 80. Mitad de 80, 40. Mitad de 40, 20. Mitad de 20, 10. Mitad de 10, 5. Quinta y nos quedó el 1. 320 quiere decir que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 a la 6 por 5 a la 1. Le aumentamos 1, como vimos de los primos, la relación anterior, decimos que va a ser 2 a la 6 más 1 por 5 a la 1 más 1. Sumamos los exponentes, 6 más 1 es 7, 1 más 1 es 2, los multiplicamos y nos da 14. 320 tiene 14 divisores. Nos vamos al siguiente ejercicio. 140 tiene mitad, es 70. Mitad de 70, 35. Mitad de 35, no tiene. ¿Tiene tercera? No, tiene quinta. Quinta de 35, 7. Séptima de 7, 1. Y decimos 1, 140 igual. Factorización total. 1, 2. 2 a la 2. 5 a la 1 por 7 a la 1. Sumamos una unidad a los exponentes y nos dice 2 más 1, 1 más 1, 1 más 1. Y nos da 3, 2, 2. Los multiplicamos. 3 por 2, 6 por 2, 12. 140 tiene 12 divisores. Bueno, yo sí quisiera que ver el chat, porque no lo veo yo aquí. Voy a Isabel. Isabel. Sí, dime, Higinio. No veo el chat para ver qué comentarios Ah, ok. Mira, están algunos, haciendo los ajá, maestros. te dieron algunas respuestas. La maestra Juana Imelda te dice que este tipo de preguntas hacen razonar y con ello provocan la capacidad de aprender. Muy buenas técnicas. ¿Son todas las preguntas que hay hasta aquí, Higinio? Muy bien. Entonces, yo les haría la siguiente pregunta y les dijera, por ejemplo, 220. Factoriza en 220. ¿Cuántos divisores tiene? 220. A ver, hágalo, por favor. 220. Tiene mitad, 110. Mitad, 55. 55 no tiene mitad, tiene quinta. Quinta de 55, 11. Onceava, 1. Y va a ser 2 a la 2 por 5 a la 1 por 11 a la 1. Entonces, si sumamos un exponente, nos va a dar 3, 2, 2. 3 por 2, 6 por 2, 12. 220 tiene 12 divisores. Ahora ustedes hagan el de 500, por favor. El número 500, ¿cuántos divisores tiene? Y esperamos sus respuestas en el chat. Ya están poniendo varias respuestas, Higinio. Hay una pregunta del maestro Gabriel Hernández. Dice, maestro, ¿cómo lo enfocaría en nivel preparatorio? Esto lo enfocaría yo como una primera acercamiento a qué nociones tiene el joven. Y hay preguntas muy detonadoras
donde estas preguntas se pueden plantear de muchas maneras, ¿sí? Donde le podemos decir, sustituye los números que faltan para completar la descomposición de números en factores primos. Por ejemplo, les digo, le doy el número y los factores. Y hay un factor que no está conocido, ¿sí? Entonces, o un exponente que no está conocido. Y ahí empiezo a explorar lo que es la factorización de los números naturales en factores primos. Otro, maestro Gabriel, lo que se puede hacer es descomponer, por ejemplo, tener la descomposición total, ¿verdad? Y que encuentren el número natural, que encuentren el número natural. Y por otro lado, hacer preguntas, por ejemplo, Arturo descompone un número y le dio 2 por 5 por 11. Sin hacer cálculo, menciona si todos son sus divisores. Otra, escribe un múltiplo de 2 y de 13, que no sea 26. Descomponlo en sus factores primos. Y lo empezamos a introducir a lo que es la factorización. Y hay muchas preguntas detonantes prealgebraicas en lo que es la divisibilidad. Y es muy interesante trabajar de esa manera la divisibilidad. Desgraciadamente en la escuela secundaria solamente se le pregunta cuántos divisores tiene este número, cuántos divisores tiene este número. Pero trabajarlo prealgebraicamente es muy interesante como tal. Yo tengo este trabajo que estoy presentando ahorita, son una serie de fascículos que pues ya los hicimos en compañía del doctor Lorenzo y el maestro Eulalio Arreguín, que ya estuvieron con ustedes. Estuvimos trabajando este tipo de herramientas como tal, ¿sí? Entonces, sí es muy interesante para que ustedes puedan justificar esta herramienta en el cálculo, como dice el maestro Gabriel. Más adelante, maestro Gabriel va a ver lo que es el cálculo, lo que se trabaja en la escuela preparatoria, pero lo que vamos a hacer, se los vamos a dejar al siguiente ponente que va a trabajar este mismo tema para nivel bachillerato, ¿sí? Bueno, entonces continuamos con el número 500. ¿Cuántos divisores tiene el número 500? A ver. Ya tienes muchas respuestas, maestro Higinio. ¿Cuáles 12 son? divisores. La 12 maestra divisores. Araceli, A ver, Lorena, sí, varias maestras te están contestando. decimos, mitad de 500, 250. Mitad de 250, 125. 125 no tiene mitad. ¿Tiene qué? Quinta. Quinta de 125, 25. Quinta 25, 5. Quinta de 5, 1. Y tenemos 2 a la 2 por 3, por 5, perdón, a la 3. Porque son 2, 2 y 5, 5, 5. Entonces decimos 2 más 1, 3 más 1. Y decimos 3 por 4, 12. Y son 12 divisores. ¿Sí? Bueno, hasta aquí, esto es lo que en cierto momento nosotros tenemos que trabajar, a lo que muchos de los maestros capacitadores les menciona, que la matemática si se trabaja a través de regularidades y patrones, es muy interesante que los alumnos aprendan más rápidamente, ¿verdad? Entonces, estos problemas, este problema del casillero, fíjense, ¿a qué nos llevó? A encontrar lo que es la parte fundamental del teorema fundamental de la aritmética. Entonces, esto es la primera entrada de este momento. Nos vamos a lo que corresponde a la siguiente situación de aprendizaje. Y dice, se quiere hacer un vitral de 80 centímetros de largo por 60 de ancho, con piezas cuadradas iguales, de manera que no queden huecos ni se tengan que partir los vidrios y el lado de la pieza sea el mayor posible.
Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahí, y es interesante, que hacer un mosaico grande con los alumnos, mosaicos de cuadrados de 2 centímetros, y podemos darle de diferente tamaño. A un equipo le podemos decir de 40 por 30, a otro equipo le podemos decir de 50 por 20, al otro de 20 por 30, y cada quien va a encontrar soluciones diferentes. Lo interesante aquí es cómo construyeron ellos para encontrar la solución. ¿Sí? Entonces, aquí es que el material concreto, como lo he estado yo mencionando desde las primeras situaciones de aprendizaje que he estado diciendo, es fabuloso. Fabuloso en el sentido de ir explorando aquellas ideas previas. ¿Sí? Entonces, para encontrar esta parte del mayor posible, tenemos que encontrar los divisores, porque estamos hablando del mayor posible. Y tenemos que ir, los alumnos tienen que reconocer esa comprensión lectora que les va a permitir a poder solucionar este tipo de problemas. Entonces, tenemos que subrayar con ellos el mayor posible. El mayor posible. ¿Sí? Entonces decimos, divisores de 80 es 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 y 80. Los divisores de 60 lo están viendo en pantalla y de colores están viendo los divisores comunes, el 1, el 2, el 4, el 5, el 10 y el 20. Esos son los divisores comunes de 80 y 60. Por lo que para elaborar el vitral, decimos que podemos tener piezas cuadradas que midan de 1 centímetro, de 2 centímetros, de 4 centímetros, de 5 centímetros, de 10 centímetros y de 20 centímetros. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es la pieza mayor posible? El 20, y es 20 centímetros. Entonces podemos decir, podemos que los alumnos definan lo que es el máximo común divisor. A este divisor se le llama así. Bueno. Seguimos y vemos nosotros una forma de calcular el máximo común divisor. Es lo que hacemos tradicionalmente. Factorizamos los dos de manera simultánea, puede ser, o por separado. Aquí lo estoy demostrando de manera separada, mitad de 82, mitad de 42, mitad de 22, mitad de 10,2, 5, perdón, mitad de 5,1. Mitad de 60-30, mitad de 30-15, tercera de 15-5, quinta de 5-1. Factorizamos, 80 es igual. 1, 2, 3, aquí está mal. 4 va a ser 2 a la 4, ¿sí? 2 a la 4. Entonces, por 5, ahí es 4. Tenemos 60, 1, 2, 2 a la 2, por 3 a la 1, por 5 a la 1. Entonces, pero lo interesante aquí, para que el alumno lo mecanice y entienda esta parte sustancial de lo que es el cálculo máximo común divisor, decimos que estas descomposiciones aparecen dos números, el 2 y el 5, ¿verdad? El 2 y el 5. Entonces, jalamos el 2 y el 5 como algo común y vemos cuál de ellos es el de menor exponente. El 2 a la 2 por 5. Y 2 a la 2 me da 4, por 5 es 20. El máximo común divisor va a ser 20, ¿verdad? Entonces, y podemos decir que el máximo común divisor de varios números es el mayor de los divisores comunes. Aplicando el máximo común divisor, tenemos otro problema, ahora con fichas. Las fichas se hacen de la misma manera, ¿verdad? Y tenemos nosotros, perdón, el mínimo con múltiplo aquí es, no es el máximo. Tenemos un problema similar,
pero hablando con múltiplos, y vemos que los múltiplos comunes es 0, 48, 96, 144, es relacionado con el problema de Marisa, que nos dice, organizó primero en un grupo de 16 y no se logró ninguna, luego volvió a agruparlas en grupos de 24, ¿cuál es el menor número de fichas que puede agrupar Marisa? Entonces dice, si Marisa agrupa 16 fichas sin que quede ninguna, el número de fichas debe ser múltiplo de 16. Además, los agrupa en grupos de 24. El número de fichas es múltiplo de 24. Por lo que el número de fichas debe ser múltiplo a la vez, es decir, múltiplo común de 16 y 24. ¿Y cuáles son? El 0, el 48, el 96 y el 44. Entonces decimos que el mínimo común múltiplo de esos números es el menor de los múltiplos comunes. Pero, como dice ahí, que el 0 es múltiplo común, pero se descarta ya que Marisa tiene fichas. Entonces, 48 es el menor de los múltiplos comunes o el mínimo común múltiplo de 16 y 24. Tenemos el cálculo del mínimo común múltiplo ahí y vemos nosotros que hacemos la factorización 30, mitad de 30, 15, tercera de 15, 5, quinta de 5, 1. Mitad de 28, 14, mitad de 14, 7, séptima de 7, 1. Factorizamos 2 de 30 igual, factorización total, 2 por 3 por 5, 28 es igual a 2 a la 2 por 7. Y vemos nosotros que para calcular el mínimo común múltiplo de estos números, tenemos que encontrar los productos de factores primos, ¿sí? Y el mínimo común múltiplo aquí es interesante, es el producto de los factores primos comunes y no comunes elevados al mayor exponente, ¿sí? Entonces estamos viendo que el de mayor exponente de 2 es 2 a la 2 por 3 por 5 por 7, que son el no común es 7. Entonces estamos diciendo que el 3 y el 7 no son comunes. Y el 5 no son comunes. El único común es el 2. Y el común de mayor exponente es 2 a la 2. Multiplicamos. Común, 2 a la 2. Por 3, por 5, por 7. Y esto nos va a dar 420, que es el mínimo común múltiplo. Para terminar, decimos que las propiedades del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, decimos lo siguiente. Dado dos números tales que no es múltiplo de otro, entonces el mayor es el mínimo común múltiplo y el menor es el máximo común divisor. Por ejemplo, los números 30 y 90, sabemos que es 90 y 30, ¿sí? El 30 es múltiplo. Entonces decimos que 30 por 30 es igual a 90. Entonces, aquí lo que estamos encontrando nosotros, que el máximo común divisor, ¿verdad? De estos números es, ¿cuál va a ser? El máximo común divisor va a ser el 30 y el mínimo común múltiplo va a ser 90, ¿sí? Y el mínimo común múltiplo, decimos que son los factores comunes mayor exponente y no comunes, y el máximo común divisor son factores comunes de menor exponente. Entonces, seguimos con la segunda propiedad. Los múltiplos del máximo común divisor de varios números son múltiplos comunes de dichos números. Pues sí, los divisores del máximo común divisor de varios números son divisores comunes de dichos números. Y lo interesante aquí, que esto es lo que en la preparatoria se tiene que enfatizar muy fuerte, el producto del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de los números es igual al producto de dichos números. Máximo común divisor de A, B por mínimo común múltiplo de AB es igual a por B. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, podemos decir aquí, cuando el máximo común divisor de dos números es 1, decimos que esos números son primos entre sí. ¿Sí? Y hasta aquí se termina esta sesión. Muchas gracias, maestro. Sí, maestro Raúl, sí, por ahí hubo un detallito, tiene mucha razón, 30 por 30, son 900. Ah, Excelente. sí, perdón. Sí, Sí, perdón. Sí, tiene razón. excelente, maestro Higinio. Maestros, si gustan hacer preguntas, alguna aportación, tenemos un minutito mientras presentamos a nuestro siguiente ponente. Maestro Higinio, muchas gracias. Te debo tu reconocimiento. Disculpe, maestro. Ah, ya lo tienes. Bárbaro. Muy bien. ¿Quién lo gusta leer? ¿Quién lo hizo? Yo creo que el maestro Paul. Muchas gracias, maestro Paul. Ok. Maestro Higinio, nos preguntan sobre tu material. ¿Lo compartes igual en la página de Facebook de la asociación? Lo voy a compartir. Ustedes lo saben, maestros. Como fue emergente, esto lo hice ahorita en la tarde. Entonces, ahí pasaron 2 terrocitos, ustedes lo vieron, eso se modificará. Y creo que la pregunta que hizo, la duda que sacó también al final, que era 900, yo creo que ahí voy a poner el resultado igual del máximo común divisor y mínimo común múltiplo, que eso también hace un poquito. Y quedaría como muy completo el material. ¿Sí? Para ¿Algún poder otro comentario compartirlo. que quieran hacer? Si puede poner la diapositiva 17, por favor, un ratito. A ver. La quiere la maestra Lisbeth Treviño. Ahí está. Sí, aquí es 900. Hubiera sido muy interesante, maestros, haberles pasado como una experiencia de vida en la escuela, con material así, sería muy interesante. No se preocupe, maestro Higinio, todavía tenemos más oportunidad. Siguen otros trayectos. Lo anotamos como ponente para la siguiente. Maestro Higinio, Sí, muchas pues muchas gracias. Ay, permítame, me dicen que comparta la anterior, la 16, por favor. Lo felicitan, maestro Higinio. Felicidades, maestro Higinio. Muy buena exposición. El tema cumplió con las expectativas y que muchas gracias por compartir todos sus conocimientos. Para eso estamos, maestro. Y gracias por estar aquí con nosotros, como se les ha dicho siempre. Esperamos que continúen con este trayecto en los días que se están trabajando. Y por eso lo hicimos para ustedes. Recuerden que la Asociación Nacional tiene 54 años acompañando a la formación de ustedes en lo que es la educación matemática. Muchas gracias.